Ustedes bienvenidos. Vamos a ver un video por aquí que es para ustedes también. La vez pasada me lo brinqué, así que ahora sí le pusimos atención. Pero sean ustedes bienvenidos. Nosotros nos reunimos aquí todos los domingos para estudiar la palabra del Señor, para ponerla por obra en nuestras vidas, en nuestros hogares, y no nada más los domingos, ¿verdad? También entre semana tenemos algunos estudios que podemos aprovechar en nuestras vidas. Pues bien, vamos a pedirle a los adolescentes pasar a su enseñanza al instituto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor. Muy buenas tardes, disfrutando del calorcito, ¿no? Bien, tenemos una continuación de la enseñanza del milagro del perdón. Ya vamos en la tercera parte, ya nada más queda una última y cuarta parte. ¿Qué tan difícil es el perdón que necesitamos 4 partes para poder llegar más o menos a entender lo que es el perdonar? Esta parte se llama aprendiendo a perdonar. Aprendiendo a perdonar. Y está basado en la carta de Pablo a Filemón, de los versículos 1 al 9. Y además vamos a leer ese fragmento de la escritura. Creo que no está Ahí está. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos tu pensar, Señor, tu pensamiento, tu corazón, Señor, tu designio para nuestras vidas, Señor. Y en esta tarde te pedimos que nuestro corazón sea ablandado por tu Espíritu, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Señor, es un tema difícil el perdonar, Señor, por nuestra dureza de corazón, Señor. Pero sabemos que tú tienes el poder, Señor, para transformar nuestros corazones y darnos un corazón de carne, Señor, y quitar corazones de piedra, Señor. Te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo hable al nuestro, Señor, y salgamos transformados y listos y prestos para perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un poquito acerca de esta carta, que es una carta muy interesante. Es una carta que nos da un buen preámbulo, nos da un buen caso, podemos hacerlo como un método casuístico de cómo perdonar y por qué perdonar. Esta carta está incluida en el fragmento moratorio, es un fragmento de una carta que se encontró y que es la más antigua lista de los libros neotestamentarios. Esta lista, esta carta está incluida en esa lista de lo que se consideraban auténticos libros neotestamentarios, y esta lista data del segundo siglo de nuestra era, es decir, el año 100 y fracción. Los líderes de la iglesia primitiva como Tertuliano y Eusebio de Cesarea aceptaron el libro de Filemón como genuino. El autor es Pablo, lo vemos en los versículos 1, 9 y 19. Ahora, por medio de esta carta, una de las primeras cosas que establecemos es que nada en la vida es casualidad.
nada en la vida es casualidad. Todo tiene un programa diseñado por Dios. El hecho de que estemos en esta tarde calurosa en Mexicali reunidos a esta hora aquí no es una casualidad. Dios ya tenía predestinado que estuviésemos en este lugar. Ahí por ahí estábamos escuchando una enseñanza de una persona que decía que un grave error que se está cometiendo en las iglesias es enseñar que Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros. Pero las Escrituras dicen que Dios conoce de cada uno de nosotros la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. ¿Cómo no conocerá también el plan que Él tiene para con nosotros? Tenemos un Dios personal, un Dios, una relación personal con Él, y es un Dios tan grande que nada escapa de su control y de su conocimiento. Entonces, todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos pasará está dentro de un plan, y es de nuestra incumbencia el alinearnos a ese plan. Así es que si usted está aquí, no fue culpa de otra persona más que de Dios que le trajo en este día a este lugar. Ahora, Pablo escribe esta carta mientras está preso en Roma. No era una casualidad que Pablo estuviera preso, sino fue una cadena de circunstancias y de eventos predestinados para que Pablo estuviese en ese lugar. Con anterioridad a ese encarcelamiento, Pablo había establecido una iglesia en Colosas, en la ciudad de Colosas. De ahí sacamos nuestro libro, la carta a los colosenses, donde Filemón se había convertido a Cristo. El receptor de esta carta se había convertido con Pablo en Colosas. Filemón era un habitante de la ciudad de Colosas. Ahora, Filemón era un hombre rico de Colosas que poseía esclavos. En aquella época se tiene estimaciones de que más del 70% de los habitantes sobre la tierra eran esclavos. La esclavitud no era una cosa extraña, sino era una cosa de todos los días. Era un estilo económico que prevalecía en esa época, y muchos sabemos que aún en nuestras fechas, en nuestros tiempos, existe mucha esclavitud, desafortunadamente. Pero solamente los hombres que eran de una posición económica alta podían acceder a tener en su posesión a esclavos. Uno de esos esclavos se llamaba Onésimo. Ahora vamos a ver en esta lectura que van a ver varios nombres, que aquellos que estén esperando hijos o quieran esperar a tener hijos pueden tomar sugerencias para ponerle a sus hijos de nombres, ¿no? Onésimo es un nombre que es bíblico, ¿no? Entonces lo pueden considerar para ello. De hecho, Onésimo significa útil en griego, y es un buen nombre para un esclavo, es una persona útil. Onésimo, al parecer, roba alguna cosa de la propiedad de Filemón y huye a Roma, donde es encarcelado junto a Pablo. Bueno, Onésimo cometió dos agravios en esta acción. Uno, pues el robar algo que no era de su propiedad, pero también al huir, porque los esclavos no tienen libertad de tránsito. Ellos estaban sujetos a vivir y trabajar en los confines donde sus amos los tenían. Pero él huyó y termina casualmente encarcelado o compañero de crujía de Pablo. Y Pablo, yo me imagino que Pablo era un hombre muy curioso, no de raro, sino curioso, de que le gustaba preguntar. Y seguramente estaban en la crujía y le preguntan: ¿y tú cómo te llamas? Onésimo. ¿O qué? Onésimo. ¿Y dónde viene? Y le empezó a interrogar, y resultó que conocía a su amo, que era Filemón. El asunto es que Onésimo se convierte a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Ya pasó a ser un creyente en el Señor. Y curiosamente Pablo, como dije, conoce a los dos, a Onésimo y a Filemón, su amo. Entonces lo que pasó fue que a Filemón le crecieron los enanos del circo, porque esta relación que antes era de amo y esclavo, ahora es de hermanos en la fe. Ahora Onésimo, el esclavo, es hermano en la fe de Filemón, el dueño de esclavos.
Ahora, vamos a ver que también Pablo habla acerca de colaboradores en el ministerio. La palabra colaborador es la palabra griega sunergos, que significa ayudador, colaborador, compañero de trabajo y cooperar. Por ejemplo, los muchachos de la alabanza son sunergos. No les digan así porque no les gusta, pero ellos son sunergos en todo el domingo porque están apoyando, están colaborando para que podamos tener una alabanza al Señor. Ahora, las personas que les entregaron los bosquejos también son sunergos porque están colaborando en la difusión del mensaje del evangelio. Y todos los que están apoyando ahí arriba en sonido, con los niños, con todos los lugares, son sunergos de ustedes porque están colaborando y nos están apoyando. Ahora, hay 15 ocasiones en las que la palabra colaborador se menciona en el Nuevo Testamento. No son muchas las veces, pero son 15. Y algo curioso es que de las 15, solo una vez no es Pablo el que la utiliza. Las 14 veces es Pablo el que usa la palabra colaborador. Esto nos habla de que Pablo veía a las personas no como de mayor a menor, sino iguales, colaboración. No imponía su rango de apóstol, sino que veía a todos los que le apoyaban como colaboradores suyos. Por ejemplo, en Romanos 16:3 nos dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, ahí está la palabra sunergos, en Cristo Jesús. Ese matrimonio era colaborador de Pablo. Romanos 16:9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, otro buen nombre para considerar, amado mío. Romanos 16:9. También leemos en 2 Corintios 8:23: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y en Filipenses 2:25 leemos: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Apunten ese, subrayenlo porque es bueno para considerarlo. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo que quiero llegar al punto es que Pablo tenía un sentido de organización. Era bonito trabajar con Pablo porque no te veía de arriba hacia abajo, sino te veía como una persona de igualdad de capacidades para poder colaborar en el esparcimiento del evangelio. Ahora, también Pablo menciona en esta carta a sus colaboradores. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Filemón, 23, versículo 23, su bosquejo tiene un guión 2, eliminen el guión 2, es el versículo 23 de Filemón. Ahora, esta es una lista del quién es quién en la iglesia primitiva. Eran los evangelistas, eran los Billy Graham, eran los que estaban trastornando el mundo, estas personas, y eran colaboradores de Pablo. Filemón era líder de la iglesia de Colosas en su casa, por eso trabajamos en casas, tenemos grupos de vida en casas, discipulados en casas, porque ahorita es difícil que usted levante la mano si tiene una duda o quiere hacer una pregunta, porque estamos todos aquí, no podríamos tener suficiente tiempo, pero en una casa usted puede acercarse y preguntar lo que quiera y se le va a poder responder cualquier duda que pueda tener. Y al responder sus dudas, ¿qué va a suceder? Usted va a empezar a crecer en el Señor, va a empezar a conocer más. Entonces, Filemón era líder de la iglesia en su casa en Colosas. Epafras era ministro originario de Colosas, era un servidor originario de Colosas. Marcos era el evangelista y el escritor del evangelio según San Marcos, que era sobrino de Bernabé, nada más, ni más ni menos. Aristarco, quien la tradición menciona como obispo de Apamea en Siria. Demas, quien había sido misionero con Pablo y después lo abandonó.
y el doctor Lucas, otro escritor de uno de los evangelios. Y seguramente, como era colaborador de Pablo y estaba en prisión con Pablo, ¿cuál era la forma tan intensa de ir a investigar, que fue hasta la cárcel para poder investigar bien cómo eran las cosas? Seguramente en ese transcurso fue que escribió la parte que le corresponde del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora también tenemos principios para perdonar. Hay principios para perdonar. Primero que nada, hay un espíritu de reconciliación operando en Pablo. Y ese espíritu de reconciliación debe de estar en cada uno de los creyentes. Primeramente, tenemos que tratar de hacer una reconciliación. Estamos en el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Por eso compartimos las buenas nuevas, por eso evangelizamos, para que las personas se reconcilien de su enemistad con Dios. Pero aún también tenemos un ministerio de reconciliación horizontal. Si yo veo que una persona tiene un problema con otra persona que antes eran amigos o familiares y tienen un pleito, como que algo nos toca para poder intervenir y tratar de hacer una mediación para que se arregle ese problema. Es parte de nuestra cultura cristiana, si me lo permite. Pablo se ve envuelto en un problema entre dos personas. Pablo no salió a buscarle el problema, o sea, Pablo no estaba ahí a ver qué problemas hay, a ver dónde me meto, que no me llamen, pero el problema le llegó a Pablo mientras él estaba en la prisión. Y ahí lo vemos que es prisionero de Jesucristo. Ahora, Pablo define bien de quién es cautivo. ¿De quién era cautivo? ¿De César? ¿De quién? De Jesucristo. Ustedes lean las escrituras y nunca van a encontrar a Pablo quejándose de ser preso en una cárcel o de ser golpeado o atribulado. Simplemente lo menciona y aún así se gloria en haber sido perseguido por el evangelio de Jesús. Ahora le voy a hacer una pregunta que a lo mejor nos va a pisar un poquito los talones. ¿Quién nos tiene aquí en Mexicali en este calorón? ¿Quién nos tiene aquí? Es lo que mucha gente se pregunta todos los días, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero en mi caso, mi hija de 6 años me preguntó: oye papá, si vivimos hasta 2 horas de San Diego, ¿por qué no vivimos allá? Está más fresco. Y la respuesta que le dimos fue: Dios nos tiene aquí. Y es verdad, Dios nos mantiene aquí, Dios nos ha tenido aquí. Ahora, si Dios me tiene aquí, Él sabe cómo es el verano aquí, ¿verdad? Él sabe todas las cosas que hay aquí, pero Él me tiene aquí. Y si yo me estoy quejando del calor, del tráfico, de la tierra y todo eso, ¿realmente de quién me estoy quejando? ¿De la ciudad o del que me tiene aquí? De Dios. Entonces, así como Pablo se gloriaba en sus prisiones, nosotros nos gloriamos en el calor. ¿Cuántos se glorían en el calor ahora sí? A lo mejor no llegaron muy gloriados, pero ahora sí salen dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí. El mejor del lugar del mundo, ¿saben dónde es? El donde el Señor te ponga. El donde el Señor te ponga. Ahorita podemos recordar a Jonás. Jonás Dios lo manda a Nínive y él agarra así y para el otro lado exactamente. ¿Y dónde terminó? En la barriga de un gran pez. ¿Y cómo huele en la barriga de un gran pez? Feo, ¿no? Y todo blancuzco, sales por los jugos gástricos. Así hay mucha gente que está blancuzca porque están en el lugar donde Dios no los tiene. Pero nosotros que estamos en el centro de la voluntad de Dios, hasta olemos bien, no importa que estemos todos sudados, se ven bien desde aquí arriba. A lo mejor allá abajo no se ven tan bien, pero desde aquí arriba se ven todos muy bien. De esta manera Pablo está estableciendo su posición de embajador, de tal manera que Pablo puede lidiar con el problema como un cónsul o un embajador de Dios. Y eso es lo que somos nosotros en Mexicali. Somos embajadores de Dios en Mexicali. Somos embajadores de Dios en donde trabajamos. Somos embajadores de Dios en nuestra familia. Ya como que se siente uno más importante aquí, ¿verdad? O todavía no me lo compran. Ahora, el problema
está siendo resuelto entre creyentes. Esto es bien importante. El problema no es entre dos no creyentes o un creyente y un no creyente. El problema está siendo resuelto entre dos personas que han voluntariamente accedido a sujetarse a las leyes y a las formas, usos y costumbres, no de esta tierra, sino del reino celestial, del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso es lo primerito que necesitamos para poder empezar a hacer una mediación. Cuando tenemos una consejería, es bien fácil cuando los dos son, bueno, no es tan fácil, pero es mucho más fácil cuando los dos son creyentes a que cuando uno de los dos no lo es. Primero tenemos que resolver el problema de que uno de los dos no está recibiendo, no está sometiéndose al reino de Dios. Eso es lo primero que tenemos que resolver. Los integrantes de la disputa, Onésimo y Filemón, están sujetos a una forma de gobierno diferente al que gobernaba al mundo en el que vivían. ¿Cuál era la forma en que se gobernaba entonces? Pues Onésimo, al huir, y no solo huir, sino robarse la propiedad de su amo Filemón, era un sujeto de muerte. ¿Y por qué tenía que morir? Porque Filemón no nada más tenía un esclavo, sino tenía varios esclavos. Y si los demás se daban cuenta que se podían escapar así nada más y no les pasaba nada, pues pronto se iba a quedar Filemón viéndose trabajar haciendo toda la talacha. Entonces, la traducción del griego al español de la expresión esa es: te digo, Juana, para que me entiendas, Chana. Así es. Mataban al esclavo que huía para demostrar a los demás los que le iba a pasar. Pero esa era la forma humana, esa era la forma mundana de resolver las cosas. Ahora, todos entendemos cómo se mueven las cosas en el mundo, ¿verdad? En los matrimonios, en el mundo, decimos los hombres a las mujeres: ni todo el amor. ¿Ven cómo lo conocen ustedes? ¿Ven que sí saben cómo se mueve el agua? El que no tranza, híjole, qué versados son en todo. Bueno, esa es la forma de funcionar del mundo. Claro, hay leyes, eso nadie lo va a quitar, hay leyes, pero estamos hablando de formas de operarse dentro de lo que es el trato unos con otros. Pero estas dos personas, Onésimo y Filemón, habían reconocido que ya no operaban nada más bajo esas leyes, sino operaban bajo las leyes de Dios. Y ahí cambiaba la situación. Onésimo, bueno, comentamos que eran propiedad. Por ejemplo, también los esclavos no eran dueños de sus sentimientos tampoco. No podía decir un esclavo: mira, patrón, amo, me encontré esta esclavita muy bonita, que me quiero casar con ella y queremos tener esclavitos para servirte todos a ti, pero aquí vamos a estar. No funcionaba así. El amo decidía la cohabitación entre sus esclavos. Le decía: tú, esclavo, te pones con tal esclava y los hijos trabajan para mí. No eran casi humanos la situación. Pero sin embargo, en el reino de Dios podemos ver en Gálatas 3:28 que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya se rompió todo tipo de cosas. Ya no hay con que yo soy el macho de la casa. No, aquí todos somos uno, dice uno. Somos iguales, unos más iguales que otros, pero somos iguales todos. No hay esclavo ni libre, y eso lo podemos transformar a nuestra forma de vivir. No hay empresario y empleado, no hay rico ni pobre. En el reino de Dios, Dios nos ve idénticamente a todos. No hay uno que sobresalga más de otro por su nacionalidad o por su estatus económico. Tampoco no hay judío ni griego, por aquellos que les gusta decir: no, es que yo soy judío de los Cohen o de los no sé qué cosa. Qué bueno como historia, pero dentro del reino de Dios somos iguales todos. En Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. O sea, nos está dando un parámetro de cómo debemos de operar. Ya no somos esclavos. Algunos se sienten esclavos de su trabajo, pero no lo son porque van voluntariamente a fuerzas todos los días a trabajar.
Pero dice con temor y temblor. ¿Y cómo es eso? Con respeto a nuestros jefes. Si somos creyentes, hablo a creyentes, ¿no? A los no creyentes pues es otra historia, pero a los creyentes dice Pablo que tenemos que servir a nuestros jefes terrenales con temor y temblor, con respeto, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Yo me pongo a analizar personas creyentes que están refunfuñando de sus jefes, están refunfuñando de sus empresas, refunfuñando de sus sueldos, refunfuñando de sus horas de trabajo. ¿Creen que hay sencillez de corazón ahí? No quisiéramos oír sus oraciones, si es que hay oraciones, ¿no? Señor, ¿por qué me tienes aquí en Mexicali en el calorón? ¿Por qué me tienes sentado junto a esta persona? Sí, me casé con ella, pero pues qué ahora. Y es queja y queja y queja y queja y queja y no hay agradecimiento. Ahora los que son jefes también no se sientan relajados. Dios también tiene algo para nosotros o para ustedes. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pues es que yo soy jefe de todos estos. Bueno, pues sí, pero tú tienes un jefe también. Les voy a decir lo que me decía un jefe que tenía yo antes, que le pregunté, decía, cuando me preguntan que qué hago yo en donde trabajo, y es lo que decía mi jefe, me decía, soy jefe de los gatos y gato de los jefes. Así nos trataba de esa situación. Entonces, pero tenemos que recordar que nosotros aún tenemos que entregar cuentas. ¿Cómo quieres que te trate el Señor? Como tú trates a tus semejantes o a tus subordinados. Y también en 1 Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos creyentes. Ahora vamos a ver la relación de los que son creyentes y sus jefes, que son creyentes también. Pues si mi jefe es creyente, me va a dar chance de trabajar de 8 a 9 y luego de 9 a 12 voy a tener mi devocional ahí en la oficina o en el trabajo y voy a poder faltar los viernes y para poder estar a gusto. Dice, no les tengan en menos por ser hermanos en la fe, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de mi buen servicio. Cuando yo soy un empleado y trabajo bien, ya sea que trabaje en un negocio y el dueño del negocio yo trabaje con él y es creyente también, mi buen trabajo, ¿a quién va a beneficiar? A un creyente. Lo voy a bendecir con mi trabajo, con mi buen funcionamiento. Si trabajo en una empresa, mi jefe inmediato es creyente, lo bueno que yo haga lo va a hacer brillar a él y lo voy a bendecir. Va a salir bendecido de mi trabajo y Dios me recompensará a mí en mi tiempo justo. Pero yo tengo que mejorar la situación de mi jefe creyente. Y desafortunadamente me ha tocado tener consejerías donde el jefe es creyente y dice, no, es que él debería de hacer esto y él debería. Y cada vez que escucho eso digo, alguien está peleando aquí sus derechos y está tratando de eludir sus responsabilidades realmente. Ahora yo se los digo porque lo que dice aquí al final, esto enseña y exhorta. Si usted tiene un jefe cristiano, haga, si no lo ha hecho, pero si lo ha hecho aún, haga más porque su jefe salga adelante, porque su trabajo haga brillar a su jefe. Y en eso va a estar agradando al Señor. Ahora también tenemos que recordar, orar por todos los involucrados. La oración es el lubricante, es la grasa que va a evitar que salgan chispas en los conflictos. ¿Han visto que hay conflictos que salen chispas y llamas y truenos y todo tipo de cosas? ¿Saben por qué? Porque no hay oración. No se está orando. Hay que orar fielmente por todos los involucrados en la disputa. El versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones. Pablo estaba orando siempre por Filemón para que las cosas salieran bien, no solo en su casa, sino también en este problema que tenía con Onésimo. Ahora, al orar buscamos el consejo de Dios en el asunto. Es interesantísimo esto. Cuando oramos, no estamos orando para torcerle el brazo a Dios.
No de decir, ya oré, Señor, ahora tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Y muchas oraciones así están. Yo oigo oraciones que dicen, Señor, y vas a hacer esto, y lo vas a hacer tal día, y a tal hora, y lo vas a hacer así. Y tú dices, pues entonces, ¿quién va a mandar? Pues ve, si tú ya sabes qué hay que hacer, ve y hazlo tú. ¿Yo qué voy a andar haciendo? Nuestra oración debe de ser humillarnos delante de Dios y someter nuestra voluntad a la de Él. Esa es en la oración lo que estamos haciendo. Estoy dejando todo lo que el mundo me dice que yo tengo el derecho a, lo dejo a un lado y digo, Señor, hágase tu voluntad. Ahora voy a decir algo que a lo mejor no sucede con ustedes, pero sucede conmigo a veces. A veces mis deseos están contrapuestos a los deseos de Dios. No sé si les pase a ustedes, no se asusten si no, pero a veces a mí me pasa eso. A veces yo quiero algo y Dios dice, eso no es para ti, Hugo. Y ahí estoy, tratando de que Dios, torcerle el brazo a Dios. Pero fíjense lo que dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Qué puntiagudo es Santiago. Entonces yo tengo que hacerme la idea en mi oración, ¿qué estoy haciendo? ¿Que se haga mi voluntad o que se haga la voluntad de Dios? Fíjense lo que dice Mateo 6, 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu forma, tus leyes, venga tu forma de gobernar, hágase tu voluntad. Y a veces decimos hágase mi voluntad, pero es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en este asunto, entonces cuando hay una discusión, hay una discordia, y los dos llegan desarmados de decir yo no quiero más que la voluntad de Dios, híjole, se resuelven en 5 minutos y nos vamos a cenar y todos contentos y todos felices. Pero cuando los dos llegan con que es que él tiene que hacer esto y es que el otro tiene que hacer lo otro y él no me hizo esto y no me hizo lo otro, nos podemos pasar años. Los que son abogados saben que hay litigios que duran años y años y años. Y esa no es la forma del reino de Dios. Ahora tenemos que basarnos en nuestra fe en el Señor. Versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué bonita forma Pablo de preparar a Filemón. Lo va moldando, lo va trabajando, le va diciendo, yo recuerdo, yo he escuchado que tú tienes amor para Dios y para con todos los santos. Todavía no le he dicho que Onésimo ya es uno de esos santos también, pero ya lo está trabajando, ya lo está ablandando. Y muchas veces una palabra blanda es mejor que muchos gritos, ¿no? Ahora nuestra oración debe estar basada en la comunión con otros creyentes. Siempre que haya más de una persona, está la posibilidad latente para una discusión. Siempre que haya más de una persona, ahí está una posibilidad grande de que haya una discordia. Dicen los mafiosos que un secreto se puede guardar entre 3 personas y 2 están muertas. Entonces, siempre, y ahora si tenemos aquí más o menos, estoy calculando unas 600 personas, si no hay amor de Dios, claro que nos vamos a poder pelear. Es que me estás echando aire, es que no me estás echando suficiente aire. Y podemos salir de pleito de aquí. Pero fíjense lo que dice Filipenses 1 del 4 al 5. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y la palabra ahí es por vuestra comunión. Común unión. ¿Común unión en qué? En el Evangelio. Lo que nos tiene aquí reunidos en este día no es que no tengamos nada mejor que hacer. No es que esté muy fresco aquí. Se descompuso una de las refrigeraciones. Próxima semana, con el favor de Dios, ya va a estar resuelto esto, pero hoy tenemos un poquito de calor. Pero no estamos aquí por otra razón más que por Jesús. Eso es lo que nos une. Yo veo personas que son de todas partes de la República. Si pudiéramos poner aquí, hay de gente de Nuevo León, de Sonora, de Nayarit, de 20,000 lugares. ¿De dónde eres tú? De Michoacán. Los del DF, Dios los perdonó ya también, pero también hay de aquí. Y Dios nos juntó a todos aquí en este día. Pero no nos juntó nada más para ver qué hacemos, sino venimos a alabar al Señor
y a aprender de su palabra. Eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Y en eso tenemos una hermandad, y en eso somos hermanos. Ahora, la comunión trata con el sentido de pertenencia a una familia, por eso nos llamamos amistad familiar. Ahora, ¿todas las familias son perfectas? Si no, pregúntenle a mis hijos. No son perfectas todas las familias. Y esta también es perfecta. Era perfecta hasta que yo llegué. Ya después de que llegué yo, ya no es perfecta. Y habla de que compartimos todo lo que compartimos en común con los demás. El plan de Dios no es que hagamos diferenciación entre nosotros, porque Él mismo no hace acepción de personas. No tenemos un lugar aquí especial, así decir, este es el lugar especial para tal persona. Bueno, aquí está reservado porque nadie se quiere sentar aquí, pero está reservado para el que se quiera sentar aquí. Pero no hay un lugar especial. Ahora, yo sé que cada uno ya tiene su lugar. Yo ya domingo con domingo ya los voy ubicando a cada uno. Y dice, este lugar de aquí me siento porque está ungido, es mío aquí. Además, cuando me entierren me van a enterrar con mi silla, porque de aquí no me muevo yo. Entonces, pero no es que tengamos un lugar especial, porque sean pobres o porque sean ricos, porque sean muy eruditos o porque sean lo que es. No hay diferenciación, porque Dios mismo no hace diferenciación de nosotros. Romanos 2:10-11 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no quiere más a unos. Ay, es que cómo quiere Dios a mi primo, mira cómo lo bendice y a mí no me quiere nada. No, lo que pasa es que tu primo se acerca más a Dios y uno no se acerca tanto, uno nada más quiere la bendición pero no quiere a Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, no le prediques a esos porque capaz que se convierte. No, es a todo el mundo en general. Ahora, nuestra oración debe estar basada en una vida fructífera. ¿En qué? Una vida fructífera, llena de frutos. Versículo 6 dice, tu fe sea eficaz con el conocimiento de todo el bien que está en vosotros aquí la palabra importantísima es la preposición por Cristo Jesús. ¿Saben que el infierno está lleno de buenas personas? Está lleno de gente muy moral. Muchos inmorales también, ¿no? Pero no somos buenos por nosotros mismos nada más, sino por Cristo Jesús. El que me hace acepto ante Dios no es mis buenas obras, no es que soy buena gente, no es que me baño, no es que me rasuro, no es que diezmo, no es que nada. Si puedo hacer todo el bien que está en mí es por Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos a entrar en una resolución de un conflicto entre dos creyentes, tenemos que recordarnos a quién servimos y por quién somos buenos, por Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Y cuando tengamos ese problema, vamos a tener que hacer uso de toda esa bendición espiritual, toda esa paciencia, toda esa benignidad, todo ese amor para poder perdonar. Porque saben que no nos es natural el perdonar. A lo mejor yo puedo perdonar cosas intrascendentes, ¿no? A lo mejor que no son importantes para mí, pero a lo mejor tengo yo uno o dos asuntitos ahí o dos áreas que no me la toques. No me toques eso. Tú haz lo que tú quieras, pero no hables mal de los tigres, porque eso no lo puedo perdonar. Bueno, es una cuestión absurda, pero todos tenemos algo que decimos, todo lo aguanto, todo lo soporto, nomás no te metas con mis hijos, no te metas con mi dinero, diríamos los de Monterrey, no te metas con esto. Y Dios quiere que podamos sacar de esta bendición espiritual todo el poder para poder perdonar cualquier problema. Todo es perdonable porque Dios todo nos lo perdonó.
Ahora también tenemos que hacer esta oración buscando la madurez espiritual entre los involucrados. Y aquí ya empezamos a pisar callos. Aquí ya empezamos a trabajar bien. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué hace un niño cuando no se le hace su voluntad? Se tira al suelo y da de patadas. Sino sed niños en la malicia. O sea, el niño no tiene malicia, tendrá malas decisiones, pero no los hace con malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Y saben que hay adultos también que hacen berrinches como niños. ¿Y por qué? Y nos tiramos. A lo mejor no, por fuera estamos muy ecuánimes, muy tranquilos, pero por dentro estamos que berrinchamos del coraje. O somos berrinchudos con Dios, o somos berrinchudos con nosotros mismos. Y eso dice Dios que es una forma infantil de vivir, una forma infantil de pensar. Ahora, déjenme, les voy a decir algo que lo voy a decir porque hice un estudio exhaustivo de la Biblia. ¿Saben que Dios no le interesa nuestra felicidad? Busque en la Biblia la palabra felicidad y en ninguna parte viene. Dios lo que interesa es nuestra madurez. Cuando somos hombres y mujeres maduros, viene la felicidad. Eso sí viene. Pero no dice, los quiero tanto que los voy a hacer felices a todos. ¿Y qué es lo que nos convertimos? En lugar de hijos nos hacemos juniors. Dios quiere que maduremos. Yo tengo, como le dije, un niño de 6 y un niño de 10. Y yo a veces batallo porque yo no los veo casi nunca como niños. Y mi esposa me dice, acuérdate que son niños, pero yo ya los veo como un hombre listo para dirigir una familia. Y lo tengo que equipar. Tengo que hacer un hombre de Dios de él. Tengo que darle las herramientas para que pueda sustentar una familia. Y me dice mi esposa, acuérdate que tiene 10 años. Bueno, pues sí es cierto, ya le bajo un poco. Pero mi objetivo no es que se quede con 10 años. Mi objetivo es que sea un hombre al final de cuentas. Y mi hija que sea una mujer de Dios, que sea una ayuda idónea, que pueda llevar una casa también. Ese es mi objetivo. No que sean felices, van a ser felices cuando logren todo su potencial. Miren, por ejemplo, ya vienen las clases. Mis hijos serían felices si en lugar de levantarlos a las 6 de la mañana yo les dijera, quédense a dormir, chiquitos. Ay, quédense ahí un rato más. No importa que no vayan a la escuela. Quédense jugando Nintendo o viendo películas o hagan lo que se les pegue la gana. ¿Serían felices? Uy, brincarían de felicidad. Pero no los haría madurar. Y lo pagarían eventualmente en la vida. Entonces, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para estudiar y hay un tiempo para jugar. Y eso es parte de su formación. Y Dios no nos da así una lista en blanco, decir, llena lo que tú quieras, hombre. Y ahí ay Señor, dame una de 90, 60, 90 y un carro negro oscuro así largo y quiero una casa aquí, departamento acá. Dios está diciendo, yo creo que se reiría de nosotros y nos está diciendo, ay, qué bárbaro este cuate, qué infantil es. Piensa que le voy a dar eso. Yo lo digo porque yo así era, ¿no? Pero Dios no le interesa que seamos felices, quiere que maduremos. Yo creo que cuando entendemos eso, cuando entendamos realmente eso, vamos a empezar a entender mejor el reino de Dios. Hay mucha gente que le gusta decir, tú reclámalo para ti, y dices, ¿y de dónde tienes que reclamarlo? Hay cosas que hay que pedirle al Señor, claro está, pero reclamar, así como que, Señor, yo quiero esta casa en San Pedro, esta es para mí, Señor. Sí, pues ponte a estudiar más porque no has sacado, o ponte a trabajar más porque no lo sacas. Ahora tiene que ser una oración enfocada por Cristo Jesús, literalmente traducido es hacia Cristo Jesús, lo cual significa que Él es el motivo y objetivo de todo lo que hacemos. Cuando tengamos esa disputa, la pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿cómo voy a hacer que esta persona entienda que está equivocada? ¿No hacemos eso normalmente? Ay, qué espirituales me salieron, nomás yo soy el único que piensa eso. ¿Cómo le voy a hacer para que entienda? ¿Cómo le voy a hacer para que me pague? ¿Cómo le voy a hacer para que esto suceda? Eso es lo que yo pienso, pero no es lo que debemos de pensar. La pregunta realmente que nos tenemos que hacer es,
¿Cómo voy a honrar a Dios en este conflicto? ¿Cómo va a salir Dios honrado en este conflicto? Déjeme le digo que cuando usted ora a Dios en un conflicto, hay veces, no le voy a decir que esto es todo lo que siempre sucede, pero hay veces que Dios va a contestar cosas que no nos van a gustar. Si alguien me debe dinero, y es un ejemplo verídico, pero no es para que lo tomen por default, orar al Señor diciendo que me pague este dinero. Y el Señor te puede decir, ¿sabes qué? Perdónale la deuda. Ay, Satanás, te reprendo, ¿no? Dios te puede decir eso, perdónale la deuda. Y tú vas con la persona y le dices, ¿sabes qué? Me debes tanto, pero Dios me dijo que te perdonara la deuda. Y el otro dice, amén. Todo lo que deben algo, digan amén. Y tú te vas y dices, Señor, yo no entiendo nada, pero yo te estoy honrando. Dijo el Señor el Señor dice que yo no te la perdono nunca, pero el Señor te perdona la deuda. Y por otro lado, el Señor te va a reponer y con creces lo que tú perdonaste, porque fuiste obediente. Fuiste obediente en honrarlo. Y si se lo digo es porque yo lo he hecho así, me ha tocado hacerlo así. No es para que lo hagan siempre, pero el Señor te va a pedir cosas que no te gustan. ¿Me gustó? No me gustó, pero vi la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a honrar? ¿Cómo va a salir el nombre de Dios honrado en este problema? Ahora vamos a notar que Pablo no actuaba como juez entre Filemón y Onésimo. O sea, no dijo, a ver, tráigame todas las pruebas de Filemón, tráigame todas las pruebas de Onésimo, voy a dirimir aquí. No, él no le interesaba cuáles eran las pruebas. Todo estaba en contra de Onésimo. Lo que Pablo quería como representante de Dios es buscar que el reino de Dios fuese honrado. Ahora, ya dije que Filemón era el líder de la iglesia de Colosas, era un principal de la iglesia cristiana en Colosas. Onésimo era un esclavo que acababa de convertirse al Señor. ¿Cuál de los dos tenía más responsabilidad espiritual de dar el primer paso hacia la reconciliación? ¿Quién? No están convencidos, ¿verdad? Filemón era el más maduro espiritualmente y de él se le requería más, que diera el primer paso para poder ejercer esta reconciliación y dejar de lado sus derechos. En el mundo tenía derechos, pero en el reino de Dios mayor es el que sirve a los demás que el que sirvió. Nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir a los demás. Y él, al poder dejar por tierra sus derechos mundanos, honraba al Señor. Ahora, también debemos de alegrarnos en cómo Dios puede usar a los involucrados a pesar del problema. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Qué es la consolación? Porque por ti, oh hermano, han sido confortados. Es lo mismo que confortados los corazones de los santos. ¿Y qué es confortados? Es la palabra en griego anapaua, que significa refrescados. Es como un soldado que lleva 20 kilómetros marchando y por fin le dan chance de tomar agua. ¿Cómo se va a sentir? Confortado, un respiro, un descanso, un sosiego. Y así debemos de ser nosotros con los demás. Cuando pasamos un tiempo con una persona platicando y nos vamos, esa persona se queda refrescada de decir, qué padre, platiqué con Hugo, estuvo padre. O se queda refrescado y dice, qué bueno que ya se fue este cuate. Hombre, eran puros chismes y broncas y problemas y puro pedir dinero, mejor que se fue. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra interacción con los demás? ¿Confortamos a los demás o somos con los que les desconfortamos? Ahora, la relación de los demás debe ser sustentada en los motivos correctos, por lo cual dice el versículo 8 y 9, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. En esta situación soy yo, Filemón y Onésimo. Así es que yo, Pablo, tengo libertad para mandarte lo que conviene. Como líder espiritual, dice, yo puedo decirte lo que tienes que hacer. Más bien te ruego por amor.
Amor, y ahí amor es ágape, amor de Dios. Pablo, por su posición espiritual, de autoridad espiritual, podía emitir un mandato, o sea, podía decidirlo esto por decreto. Nada más que ¿a cuánto nos gusta que nos decidan las cosas por decreto? Es así y te callas. Y se está ejerciendo la autoridad. Y a lo mejor me tengo que callar, pero no nos gusta. Al contrario, preferimos que mejor apelen a una motivación correcta, que es por amor. Mejor, todos los que somos creyentes en el Señor Jesús tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, y Pablo está apelando a ese amor. Y cuando tengamos un problema que resolver, una cosa que perdonar, Dios nos dice: recurre a ese amor de Dios que yo ya puse en ti para que puedas perdonar a tu prójimo. Ahora, la confrontación no siempre es la mejor manera de manejar un problema entre dos creyentes. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, la intimidación no es la manera de amor. Aquí tenemos, como dije, discipulados, un discipulador, un discipulado, y no es de que diga el discipulador: pues así es, y ni le digas al pastor y no hagan nada. Así es y se acabó. ¿A cuánto les gusta que los traten así? No, es por amor. Cuando hay intimidación, no es amor. Y la preocupación por las acciones de los demás debe estar fundamentada en el amor. Más bien te ruego por amor. Las circunstancias pueden ser usadas por Dios para ablandar el corazón de otro creyente. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. La autoridad de Pablo, él la puso a un lado para apelar al amor y a ablandar el corazón de Filemón para lo que venía, que era pedirle que recibiera a Onésimo como no su esclavo, sino como su hermano ahora. ¿A qué apelaba? Al amor. Y cuando estamos en dirimiendo una diferencia entre hermanos en la fe, es el amor de Dios. Y muchas veces tenemos esa frase hecha que se vendió hace mucho, en los 90s: ¿qué haría Jesús en esta situación? Y tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos das una manera más elevada de vivir, Señor. No estamos sujetos, Señor, a los modismos de este mundo, Señor, a las formas de los hombres, Señor, sino a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres del reino, Señor. A dirimir, Señor, todas las diferencias, Señor, para arreglarlas, no pidiendo, no exigiendo nuestros derechos, Señor, sino estableciendo tu reino en nuestras vidas, Padre. Yo sé, Señor, que en este lugar hay personas que están en discordia con algunas otras personas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu amor ágape esté en ellos, Señor, para que puedan dejar, Señor, someter sus derechos, Señor, ante ti, ante tu soberanía, Señor, y que hagan lo que es del reino, Señor, que es el perdón que nosotros mismos hemos recibido, Señor. Y para ello tenemos que apelar y acudir a todo esa bendición espiritual que tú ya nos has dado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.